hablar sobre esta serie titulada Disciplinas Espirituales que Transforman. Y hemos estado compartiendo con ustedes varias disciplinas que cada uno de nosotros debemos aplicar a nuestra vida para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, traiga una transformación a nuestra vida y nos permita disfrutar y gozar de esa nueva criatura que en su palabra Él nos promete. Y hoy, en el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de la adoración, pero especialmente acerca de la adoración que transforma. Porque hemos venido, ¿verdad?, tratando con esto. Hemos tratado la oración, tiempo que transforma. Hemos venido hablando acerca de la meditación o el estudio de la palabra, un tiempo también que nos transforma. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de el ayuno que transforma. ¿Y por qué razón yo le añado ese apellido por ejemplo, el tiempo que transforma, el ayuno que transforma, la adoración que transforma? Lo vamos a ver hoy en este pasaje bíblico que vamos a leer. Porque según la palabra, hay personas en aquel tiempo bíblico que adoraban a Dios. Pero el Señor le dijo en una ocasión que adoraban a Dios con la boca, pero que su corazón estaba lejos de Él. Pero adoraban, pero no era una adoración que transformaba sus vidas. De labios me adoran, ¿verdad? Mas su corazón está lejos de mí. Eso era una adoración hueca, una adoración falsa, era una adoración que no transformaba. Pero hoy vamos a aprender cuál es la adoración que transforma. Y esa es la adoración que nosotros, usted y yo, debemos de aplicar a nuestra vida como parte de nuestra disciplina espiritual que transforma. Disciplinas espirituales que transforman. Y entre ellas está la adoración. Y vamos a estar aprendiendo. A mí siempre me gusta resaltar lo próximo que voy a decir sobre la adoración. Cuando hablamos de la adoración, ¿qué es lo primero que le viene a usted a la mente? A ver, alguien. La música. Hablamos adoración y vemos a personas cantando. Correcto, en nuestra mente. Adoración. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia y leemos en el Antiguo Testamento, dice en una ocasión que cuando Dios se dirigió a Abraham, dice que Abraham se arrodilló y adoró. No dice que cantó. Porque adoración y cantar son dos cosas diferentes. Podemos cantar para adorar a Dios, pero no necesariamente adoramos cantando. Porque los del mundo también cantan, pero no adoran a Dios. Entonces, tenemos que entender el concepto real de lo que es adoración para nosotros aplicarlo a nuestra vida y entender que nosotros estamos adorando a Dios con todo nuestro corazón. Una adoración que transforma. Y vamos a leer un pasaje bíblico. Les voy a pedir que me acompañen en Juan 4, 23, 24, porque allí Jesús le revela a una mujer específicamente samaritana, cómo es que se debe de adorar. Es muy importante que todos nosotros entendamos la verdadera adoración. Justin, ¿habrá alguna manera de bajar por favor, te lo voy a agradecer? Juan 4, 23, 24. Juan 4, 23, 24. La palabra del Señor reza de la siguiente manera: mas la hora viene
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Voy a leerlo una vez más. Juan 4, 23, 24. Aquí Jesús está teniendo una conversación con una mujer samaritana. Y le dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por traernos una vez más a tu casa, Señor, para seguir bendiciendo nuestras vidas de manera especial. Estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y deseamos de todo corazón que hables a nuestra vida, Señor. Quita de nosotros toda aquella distracción que pueda venir a nuestra mente y a nuestro corazón. Y permítenos escuchar tu palabra. Y permíteme a mí, Señor, dejarme guiar por tu Espíritu Santo para que Él sea hablándole a tu iglesia, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nos ocupa el tema de la adoración. Y no se olviden que nosotros estamos buscando a través de estas disciplinas nuestro enfoque. No sé si se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando acerca de Kevin. ¿Se acuerdan de Kevin? Muchachito que no le gustaba practicar el canto porque para él era una carga. Pero cuando Dios le permitió ver aquella visión de aquel hombre y él se enteró que aquel hombre era él, comenzó a practicar de una manera distinta. No se olviden que nuestro propósito con estas disciplinas es llegar a ser como Jesús, es llegar a ser semejantes a Jesús, es llegar a parecernos cada día más al Señor. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, que cuando la gente nos vean caminando por la acera digan, pero mira a Jesús por dónde va. Que se equivoquen, que se confundan de tanto que nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos ocupa el tema de la adoración, pero más que la adoración que transforma, porque no solo basta adorar, tenemos que adorar, ¿cómo le dijo Jesús a la mujer samaritana? Tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. No solamente basta con adorar, hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y esa es la adoración que nos transforma. En el pasaje bíblico que leímos como base, nos presenta un escenario donde Jesús está teniendo una conversación con una mujer samaritana. Jesús está buscando agua en un pozo que le llamaban el pozo de Jacob. Y allí Jesús se encuentra con una mujer samaritana y los discípulos de Jesús no están porque habían salido a buscar algo. Y allí está Jesús, se encuentra con esta mujer. ¿Se acuerdan que Jesús se le acerca y dice, mujer, dame agua? ¿Se acuerdan? Y la mujer le respondió y le dijo, pero ¿cómo tú me pides agua de beber si yo soy mujer samaritana y tú eres judío? Y nosotros no nos llevamos. Hay una conversación un poco conflictiva. Y la razón por la cual los samaritanos y los judíos no se llevaban tenía que ver con la historia. Porque cuando los judíos fueron conquistados por los judíos del norte, acuérdense que el imperio de Israel fue dividido en dos.
y estaba el imperio del norte, ¿verdad? Y el imperio del sur. O estaba el reino del norte y el reino del sur. Y en una ocasión el reino del norte fue conquistado por los asirios y se llevaron a todos los judíos, los regaron por todo el imperio asirio, y el imperio asirio vino y trajo de su gente, de sus ciudadanos, y los estableció en el norte de Israel. Y allí esos asirios se mezclaron con los judíos que quedaban, con los judíos que se quedaron allí. Y salió una mezcla de judíos y gentiles, judíos e incircuncisos. Y los judíos, entre comillas, los judíos puros, que regresaron del exilio, no se llevaban con estos otros judíos porque decían que eran mezclados. Y el judío es bien orgulloso. El judío no le gusta mezclarse con otras razas, ¿verdad? Por lo tanto, este otro grupo judío no se llevaba con los samaritanos porque eran gente incircuncisa, gente pecadora, y ni se hablaban tan siquiera. Aunque eran medios hipócritas, porque no se hablaban, decían ellos, pero en la hora de negocio, ahí sí se hablaban. Porque el judío con los negocios no se quiere para nadie, eso ustedes lo saben. Nosotros lo vivimos aquí. Que ellos nos pasan por el lado y no nos hablan ni nos miran, pero en el momento que se enteran que podemos hacer negocio, ahí se acabó todo, ahí sí podemos hablar, porque les encantan los negocios. Lo mismo sucedía en este entonces, entre comillas no se hablaba, solo para hacer negocios, ahí sí se hablaba. El asunto es que ese era el conflicto que ellos tenían. Y Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo. Y Jesús comienza a hablarle. Y ella le dice, ¿cómo es posible que tú siendo judío te dirijas a mi persona y quieras conversar conmigo? Pues tenemos que entender una cosa, hermano, que Jesús no va a permitir que ningún obstáculo terrenal y social le impida a él salvar un alma. Porque eso no tiene nada que ver con Dios, eso son cosas nuestras. El Señor es capaz de hacer lo que sea para acercarnos a nosotros y salvarnos de donde estamos. O sea, el pecado en nuestra vida no le impide al Señor acercarse a nosotros para salvarnos, acercarse a nosotros para sanarnos. O sea, nuestra impureza no va a contaminar a Dios. Es imposible que Dios se contamine. No hay barrera terrenal que impida que Dios se acerque a nosotros. Y por lo tanto, en este caso, aquella mujer necesitaba salvación. A Jesús no le importó que era samaritana, pero tampoco le importó que era mujer. Porque los judíos no hablaban con mujeres en público. Era casi un crimen. Pero nuevamente Jesús rompe esa barrera terrenal para alcanzar a esta mujer. Por eso la mujer se sorprende. No solo soy samaritana, soy mujer. ¿Se acuerdan cuando los que han leído este pasaje bíblico, más adelante los discípulos llegan y ven a Jesús hablando con la mujer y qué le dicen? Señor, tú hablando con esta mujer. Y para más, a solas. Estaban en público porque allí estaba el pozo y eso era público. Estaban no totalmente en público. Pero era un samaritano y un judío teniendo conversación. Un hombre y una mujer teniendo conversación. Cuando para aquel entonces, aquel contexto, eso era un tabú. Bueno, vuelvo y les repito. Al Señor no le importa hacer lo que sea para alcanzar un alma que necesita de Él. Para completar, el Señor le está hablando en ese contexto controversial con esta mujer. Y comienza la mujer, después que ella se entera que el Señor no es un hombre más. Ella lo reconoce con que yo creo que tú eres un profeta, yo creo que tú eres el que ha de venir. Y aprovechó la oportunidad
para hacerle una pregunta o hacerle una declaración controversial también. Y ella le comenta y le dice, Señor, nosotros decimos que a Dios tenemos que adorarle en este lugar, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que tenemos que adorar a Dios en Jerusalén. Y ahí es cuando el Señor le dice a aquella mujer, mujer, tú no sabes lo que tú estás hablando. Primero que todo, le dice Jesús, la salvación viene de nosotros los judíos. Y segundo, va a venir la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se trata de tradición, no se trata de lo que se crean, no se trata del lugar, del espacio físico, se trata del corazón. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Eso es lo que queremos desarrollar aquí en quizás 10 minutos más. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y los que estamos estudiando los miércoles aquí, ya deben de ir como haciéndole un clic cuando escuchamos la palabra espíritu, bíblicamente hablando, cuando escuchamos la palabra ley, cuando escuchamos la palabra carne, rápidamente debemos de entender qué es lo que la palabra nos quiere decir. Y si Jesús le está diciendo a esta mujer que es necesario adorar al Padre en espíritu, también le está diciendo que no debemos de adorar a Dios en la carne, que no debemos de adorar a Dios con las obras de la ley. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana aquí. Pero la mujer samaritana no iba a entender eso. Ella no iba a comprender eso porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y esta mujer era una mujer carnal. Esta mujer no tenía el espíritu de Dios. Ella no iba a entender este vocabulario, pero el Señor como quiera se lo dijo, para que ella entendiera que al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no en la carne. Al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. El espíritu, en espíritu, porque la palabra nos enseña que Dios es. ¿Qué cosa es Dios? Dice la palabra espíritu. Eso es Dios. La palabra nos dice que Dios es espíritu y por lo tanto tenemos que adorarle en el espíritu, no en la carne, porque tales adoradores busca el Señor que le adoren en espíritu y en verdad. No le podemos adorar en la carne o con las obras terrenales, porque los fariseos, los saduceos, los religiosos, hermano, hasta el día de hoy, yo siempre le doy hincapié a eso. Hasta el día de hoy la gente quiere adorar a Dios con lo bueno que ellos son, por las cosas buenas que ellos hacen, por las obras carnales o terrenales. Cuando decimos carnales, no necesariamente pecadoras, sino con las cosas terrenales buenas que nosotros hacemos. Queremos adorar a Dios y queremos venir delante de Dios y decirle, Señor, mira todo lo que yo hago por ti. Por Dios, hermano, no tenemos que hacer nada. Él lo hizo todo por nosotros. No queramos venir delante de Dios dándonos en el pecho que nosotros somos los más buenos del mundo. Que nosotros hacemos cosas hermosas para el Señor, porque Señor, yo te amo tanto. Le decimos al Señor, ¿verdad? Porque los hipócritas se comportan así, porque los religiosos se comportan así. Por eso vemos
la parábola del religioso, el fariseo y el publicano. Cuando el fariseo se acerca al altar del Señor y comienza a decirle: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. Mira lo atrevido que nosotros somos. No nos confundamos, porque hablamos de los religiosos, pero los religiosos somos nosotros. Que cuando Jesús le presenta eso allí a todos los que lo estaban escuchando, todos nosotros tenemos que identificarnos con el religioso, porque eso es lo que nosotros somos. Nosotros a veces nos creemos que somos la gran cosa. Y si no nos identificamos con el religioso, estamos pecando. Porque estamos diciendo: no, yo soy el publicano que me porto tan bien. Yo soy el publicano que reconozco mi pecado. Tenemos que ser humildes y reconocer que nosotros siempre necesitamos de Dios. Por más limpio que nos sintamos, necesitamos de Dios. Por más que nosotros oremos, no oramos lo suficiente. Por más que ayunemos, no ayunamos lo suficiente. Por más que leamos la palabra y por más que la entendemos, no la entendemos lo suficiente. Necesitamos más de Dios. Tenemos que reconocer ese espíritu humilde en nosotros. Señor, hoy te necesito más que ayer. Mañana te voy a necesitar más que hoy. Tenemos que tener ese espíritu de humildad en nuestra vida. Tenemos que ir delante de Dios como el publicano y darnos en el pecho y decirle: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Ahora no porque ya estamos salvos vamos a ir delante de Dios a decirle: Señor, gracias porque tú me salvaste. Y esa persona que entró nueva hoy: Señor, ten misericordia de ella porque es un pecador. Posiblemente somos más pecadores que los nuevos, porque conocemos más de Dios, pero hacemos menos por Él. Siempre tenemos que tener esa humildad en nuestra vida. Por eso yo cada vez que yo me acuerdo le digo: Señor, te acepto en mi corazón. Cualquiera me escuchará y dirá: está loco. Pero por si acaso, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. A Dios hay que adorarle con ese espíritu, no con el espíritu del religioso. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Yo oro todos los días. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de todo lo que tú me das. Mira para allá, ese hombre estaba salvo prácticamente. Ese hombre estaba sentado casi al lado de Dios. En su mente se asimilaba al Señor, pero casi idéntico. Y Jesús le dijo a todos los presentes: el publicano salió justificado, pero no el fariseo. Una bofetada el Señor le dio. Y los fariseos estaban allí escuchando a Jesús. Por eso lo odiaban al punto que lo crucificaron. Porque los que lo crucificaron no fueron los romanos, fueron los religiosos que decían que amaban a Dios. Ellos fueron los que crucificaron al Dios que ellos decían que le servían y adoraban. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Porque a veces nos equivocamos, hermanos. A Dios hay que adorarle en espíritu. En espíritu hay que adorarle al Señor. Y la palabra, miren lo importante de nosotros poder comprender este término del espíritu. En el contexto bíblico. En el Antiguo Testamento, quizás algunos de ustedes se van a acordar que en un momento dado el profeta Joel declaró unas palabras y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor hablando en el Antiguo Testamento, porque es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, pero para poder adorarle a Dios en espíritu y en verdad necesitamos al Espíritu. Necesitamos al Espíritu. Por eso Dios nos dijo en el Antiguo Testamento: no se preocupen porque yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne.
Y nosotros tenemos que constantemente estar diciéndole a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. En el Nuevo Testamento a los discípulos, después que el Señor fue crucificado, fue enterrado, resucitó, se les apareció y les dijo, esperen en tal lugar hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque van a recibir poder. Así que, hermanos, si usted y yo no tenemos al Espíritu de Dios, no tenemos poder. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder vencer los deseos de la carne y para poder vencer cualquier tentación, cualquier falta de fe. Necesitamos al Espíritu Santo porque es en el Espíritu que tenemos que adorar a Dios. Porque al Señor se le adora en Espíritu. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. No solamente eso, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, ¿qué fue lo que dijo? Yo bautizo a ustedes en agua, con agua, pero el que viene tras mí, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de su pie, este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nuevamente Dios nos está diciendo que la iglesia es una iglesia llena del poder de Dios. Es una iglesia llena del Espíritu Santo, porque la iglesia es la que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y podría retarlos y preguntarles, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Se siente usted lleno del Espíritu Santo? ¿Entiende usted qué cosa es eso, estar lleno del Espíritu Santo? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso a veces le hablamos a personas y a veces hasta nos dicen, quisiera entender lo que me estás diciendo, pero no sé, me estás hablando en un lenguaje que yo no comprendo. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso cuando este principal entre los judíos, fariseo, llamado Nicodemo, se acercó al Señor de noche a oscuras para que nadie lo viera y comenzó a conversar con el Señor, Jesús le dijo, Nicodemo, no te alegres que te dije. Sí, no te alegres que te acabas de enterar de una revelación celestial que yo te acabo de dar. No te alegres por eso. ¿Por qué? Porque el fariseo tendía a darse en el pecho por su conocimiento, por la supuesta revelación que tenía, porque ellos eran maestros y les gustaba enseñar. Y eso era lo que los llenaba. Su orgullo era eso, era el conocimiento. Entonces Jesús le está dando a Nicodemo, que es un principal entre los judíos, entre los fariseos, le está entregando una revelación nueva que él desconocía. ¿Y cuál era la revelación? Que el Señor le dijo que había que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ver el reino de los cielos, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, antes de concluir la conversación, el Señor le dice, pero Nicodemo, no te alegres que te dije. No te alegres que te di esa revelación. Tienes que nacer de nuevo. Porque Nicodemo estaba recibiendo aquella revelación, pero no la entendía. Él la tomó como un conocimiento más, porque Nicodemo no estaba en el espíritu, estaba en la carne. Y el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Por eso le preguntó a Jesús, Señor, ¿y cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez, siendo yo un hombre viejo? Nicodemo, lo que pasa es que tienes que nacer
de nuevo del agua y del Espíritu para que puedas entender y para que puedas adorar como adoran los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, no por tradición, no por conocimiento. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No adoramos a Dios por venir el domingo a la iglesia. Tenemos que entender por qué venimos el domingo a la iglesia. De eso se trata. En espíritu y en verdad. Ya hablamos un poquito acerca de por qué en espíritu debemos de adorar al Señor. Pero no solamente Dios le dijo a la mujer samaritana que hay que adorarle en espíritu. Habían dos asuntos muy importantes en la adoración que Jesús le presenta a la mujer samaritana, la adoración que transforma. Y es que al Padre le gusta que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, hablamos un poquito acerca del espíritu. Ahora vamos a entender el asunto de la verdad. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, tienes que adorarlo en verdad. ¿Qué cosa será lo que el Señor le quiso decir a la mujer samaritana? ¿Cómo que en verdad? ¿De qué se trata eso? Primero que todo, a Dios no lo podemos adorar como nosotros queramos. Por eso Dios aborrece la idolatría. Porque en la idolatría nosotros adoramos a Dios como nosotros queremos. Nos creamos un Dios y después ponemos un manual y decimos a ese Dios se le tiene que adorar así, así, así. Tenemos que venir delante de Él, tenemos que traerle estas ofrendas, tenemos que hacer estos rituales. De nosotros mismos nos decimos cómo vamos a adorar a ese Dios. Pero al verdadero Dios no se le adora como a nosotros se nos antoje. Se le adora como Él dice que tenemos que adorarle, que son dos cosas diferentes. Hay que adorarle en verdad, no como nosotros queremos. Y si tenemos que adorarle en verdad, entonces, ¿dónde encontramos esa verdad? No en otro lugar, hermano, que en su palabra. Jesús lo dijo en un momento. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos saber cómo es que se adora a Dios en verdad. Tenemos que conocer a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Él es la verdad encarnada. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También nos dice las Escrituras, la palabra del Señor, que la palabra del Señor es la verdad. No solamente Jesús nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que la misma palabra también es la verdad. Dice, límpianos, Señor, con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Cristo es la palabra. Siempre vamos a terminar en Jesús. También nos dice en el principio, ¿se acuerdan el Evangelio de Juan, primer capítulo, primer versículo? ¿Qué es lo que dice? En el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? La verdad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablándonos de Jesús. Porque al Padre tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. A Dios le adoramos conforme a su verdad. Esta es la verdad. Este es Jesús.
Jesús encarnado. La verdad se encarnó en Jesús. Y nosotros, los seres humanos, los que estaban allí presentes cuando Jesús, vieron a la verdad caminando delante de ellos. Póngase a pensar. Que cuando la gente veían a Jesús, lo que veían era la verdad, era la palabra de Dios personificada, encarnada. Ustedes saben lo que es eso. O sea, que cuando Juan, el discípulo amado, se recostaba sobre el hombro de Jesús, se estaba recostando sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, sobre Dios mismo. Es un misterio. Y si queremos adorar al Padre en espíritu y en verdad, entonces tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer a Jesús. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus ordenanzas. Lo hacemos conforme a lo que se nos ha revelado de parte de Dios. Esa es la verdad. Y tenemos que adorarlo en espíritu, porque si no lo adoramos en espíritu, hermano, no vamos a poder andar en la verdad. Es imposible. No podemos en la carne andar en la verdad. El espíritu, la carne no puede andar en esta verdad, porque esta verdad es espíritu. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Yo no sé si a usted le pasó. Si hay alguien aquí que todavía no conoce a Jesús, este es el momento perfecto para decirle: Señor, yo abro mi corazón porque yo quiero conocer esa verdad. Pero yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo abrí mi corazón al Señor, sucedió algo similar a lo que le pasó al apóstol Pablo cuando el Señor lo salvó. ¿Se acuerdan que tenía escamas en los ojos y después se le cayeron? Y vio. Así me pasó a mí. Cuando el Señor tuvo misericordia de mí, me salvó, yo abrí mi corazón, hermano, el mundo cambió. Yo veía las cosas totalmente diferentes. Tuve el valor y la valentía de decirle a ciertas cosas, ya no, porque ya las veía de una manera distinta. Me comenzaron a gustar otras cosas, me llamaba la atención otras cosas. Ya no quería estar el viernes en la noche en la barra, ahora quería estar vigilando con los hermanos en la iglesia, adorando al Señor con los hermanos en la iglesia, danzando en el espíritu, hablando en lengua con los hermanos. Eso era lo que me llamaba la atención. Una vez el Señor me salva, el mundo para mí fue totalmente diferente. Lleno de esperanza, lleno de gozo, porque ahora el Espíritu estaba en mí. Y ahora me podía acercar a Dios en espíritu, pero no solamente eso, sino que podía andar en su verdad. Y dice la palabra que si somos libertados por Jesús, por la verdad, seremos verdaderamente libres. Ahí es donde nosotros conocemos lo que es la verdadera libertad. Tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Ya estamos aterrizando. Pero hemos hablado de adoración. Hemos hablado del hecho de que tenemos que adorar de una manera transformadora, de la adoración que transforma, que es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Esa es la adoración que nos transforma y esa es la adoración que está buscando el Señor, nuestro Padre Celestial. Que nosotros apliquemos a nuestra vida una adoración en espíritu y en verdad. Y comentamos al principio que adorar no es cantar. Entonces, ¿qué cosa es adorar? Todavía no hemos dicho lo que es adorar. ¿Qué es adorar? Escuchen esto. ¿Se acuerdan? Al principio le comenté algo de Abraham. Dice que Abraham
recibió ciertas instrucciones de parte de Dios, escuchó la voz de Dios dándole ciertas promesas y ciertas ordenanzas. Y lo que eso provocó en Abraham fue arrodillarse y adorar a Dios. Adorar no es otra cosa, hermano, que mostrar temor reverente a Dios y reconocer lo que Él es. Eso es adorar. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a mostrar temor reverente a Dios si no estamos en el Espíritu? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer lo que Dios es si no lo conocemos por medio de su palabra, por medio de su verdad? ¿Ven la revelación? Adorar a Dios es tener un temor reverente a Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos pequeños y vivíamos con nuestros padres? Cuando nuestro papá y nuestra mamá nos decían algo, nosotros teníamos un temor reverente a esa autoridad en nuestra vida. Teníamos respeto y tratábamos en lo más posible de cumplir con las ordenanzas de nuestros padres. Asimismo sucede con Dios. Cuando nosotros somos reverentes a Dios, cuando nosotros le tememos a Dios, lo estamos adorando. Porque estamos reconociendo su autoridad en nuestras vidas. Estamos diciendo, tú mandas en mi vida. Tú ordenas en mi vida. Yo no hago nada que a ti no te agrade. Tengo temor reverente a Dios y lo reconozco por lo que Él es. El viernes estábamos aquí hablando sobre eso. Pablo y Silas siguieron adorando al Señor aún estando en el calabozo más oscuro de la cárcel donde lo metieron. Y ellos siguieron cantando al Señor, aún presos siguieron cantando a Dios porque Pablo y Silas reconocían a Dios por lo que Él es, no por lo que ellos estaban viviendo, por lo que Él es. Y nosotros cuando estamos en el hospital, en una cama enfermos, tenemos que seguir adorando a Dios, no por mi situación, porque Él sigue siendo Dios. No importa lo que yo esté viviendo. No importa si yo estoy viviendo escasez, Él sigue siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. No importa qué, aunque yo me muera de hambre, Él sigue siendo Dios. Solo reconocemos por lo que Él es. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero eso no lo entiende un hombre natural. Eso no lo entiende un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. No lo comprende. ¿Cómo tú sigues, Job? ¿Cómo tú sigues adorando a Dios, a tu Dios? Maldícelo y muérete ya. No fue lo que le dijo la mujer a Job. Mira cómo tú estás. ¿Y qué fue lo que Job le respondió? A mí no me importa cómo yo esté. Porque mi Dios sigue siendo Dios, aunque yo esté viviendo lo que yo esté viviendo. Aquí no importa, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Él, se trata de lo que Él es. Y yo en mi vida lo voy a reconocer, no importa qué. De eso se trata. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Un hombre natural no puede adorar a Dios a ese nivel, pero usted y yo sí, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. No importa lo que estemos viviendo, porque tenemos la esperanza de que mañana Dios va a hacer un milagro en mi vida.
Tenemos la esperanza, estamos esperanzados. No importa lo que yo esté viviendo hoy, no importa mi situación hoy, porque yo he creído en Él y yo sé que Él en algún momento va a llegar a rescatarme. No importa qué, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo lo que es. Y por eso yo lo adoro, porque al Padre, mujer samaritana, no se le adora en este monte, ni se le adora en Jerusalén. Al Padre se le adora en espíritu y en verdad, no importa dónde tú estés. Porque no se trata del lugar, se trata del corazón. No se trata del lugar, se trata del corazón. Eso es adorar, mostrar temor reverente a Dios y reconocer lo que Él es. Adorar a Dios por tradición o por religiosidad es lo mismo. Escuchen esto, con un ejemplo, una ilustración para que podamos entender lo que es adorar a Dios por tradición y por religiosidad. Imagínense a las damas que están aquí, a las hermanas que están casadas. Imagínense que su esposo, su pareja, venga y le traiga un ramo de flores hermosas, se lo entregue y usted contenta le diga: ay, amado mío, muchas gracias, están hermosas, qué preciosas, gracias por el detalle. Y que él le responda: bueno, mi amor, ese es mi deber. ¿Cómo le caería eso a usted? Es como que no hizo nada. No es lo mismo a que se lo entregue y después que usted le diga: gracias, mi amor, por eso. Que él le diga: es que tú eres todo para mí. Esas flores solo representan un detalle de lo mucho que te amo, de lo mucho que te aprecio, de lo mucho que te valoro. Porque el primero fue un deber. No está diciendo el corazón de la persona. En el segundo ejemplo, estamos hablando de un sentimiento, de un sentir, de amor, de respeto, de reconocimiento. De la misma manera, cuando nosotros llegamos el domingo a la iglesia, porque el domingo hay que ir a la iglesia. Entonces salimos del culto y en nuestra lista de cosas por hacer, la tachamos: ya fui a la iglesia. Cuando leemos la palabra y le decimos: Señor, hoy leí 3 capítulos, no te olvides. Señor, oré 35 minutos. Hoy, Señor, voy a ayunar. La semana pasada ayuné 2 días. Acuérdate, Señor. Eso es una adoración por tradición, superficial. Y eso era lo que el Señor, ese era el concepto que Jesús estaba corrigiendo en la mujer samaritana. No, a Dios no hay que acercársele por tradición, porque te enseñaron. A Dios se le acerca porque lo amamos, porque lo reconocemos, porque entendemos lo que Él hizo por nosotros. Lo adoramos por el gozo que hay dentro de nuestro corazón. A estas alturas, hermano, gracias a Él tengo 22 años. Si yo dejara de adorar a Dios, hermano, yo preferiría estar muerto. Sería la persona más infeliz del mundo. Aunque tuviera millones, sería la persona más infeliz del mundo, porque ya yo entendí lo que es adorar al Señor. Cuando uno entiende qué es adorar a Dios, hermano, si tienes dinero o no tienes, no va a afectar tu adoración al Señor. Si tienes que comer o no comer, eso es secundario, no tiene nada que ver. Porque sabemos que en esta tierra pasamos tiempos, momentos,
temporales. Pero nuestra relación con Dios es una relación eterna. Y el amor de Dios sobrepasa todas las cosas, pero por eso hay que adorarlo en espíritu y en verdad, para poder entender lo profundo de este misterio tan impresionante. Déjame ver si puedo concluir. Al Señor, ya vamos a concluir. La adoración es una disciplina muy importante, hermanos, en nuestras vidas. Debemos de aplicarla diariamente, siendo agradecidos con Dios y reconociéndolo por lo que Él es. La adoración que transforma es una adoración en espíritu y en verdad. Eso yo sé que no se les va a olvidar a ustedes nunca. La adoración que transforma es una adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración con todo el corazón, no superficial, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Adoración es mostrar, como les dije, temor reverente a Dios y reconocerlo por lo que Él es. La verdadera adoración nos acerca a Dios, mientras la aprendida por tradición nos aleja de Él. Lo voy a volver a repetir. La verdadera adoración, esa adoración que transforma en espíritu y en verdad, nos acerca a Dios, mientras que la aprendida por tradición nos aleja de Dios. La verdadera adoración se expresa desde lo más profundo de nuestro ser y no es algo meramente superficial y externo. La verdadera adoración es un estilo de vida. Adoramos en público y también en privado. Mientras más adoramos, más nos parecemos a Jesús.